Bueno, hoy en ocasión a el Día Mundial del Conqui, vamos a hablar sobre un tema que muchas veces siento que no hablamos tanto, sobre un personaje que no hablamos mucho en la Biblia, pero que encierra grandes lecciones para nosotros hoy por hoy. Y antes de abrir el libro sagrado de nuestro Dios, vamos a inclinar el rostro para hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre, te queremos dar gracias porque nos vas a permitir abrir tu santa palabra. Queremos pedir tu dirección y que tu Espíritu Santo nos hable a través de ella. Por favor, háblanos y ayúdanos a comprender lo que tú tienes preparado para nosotros hoy. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Vamos al libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer el primer versículo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Las características de un hombre, Naamán era un hombre poderoso, era Naamán general del ejército sirio, había vencido a Israel, era poderoso, pero todo eso estaba minado por una característica: era leproso. La lepra era una enfermedad, vamos a llamarla de esta manera, incurable. Dios había estipulado ciertas reglas, ciertas leyes sanitarias sobre el trato de personas que tenían lepra. Tenía que haber una exclusión. Si mal no estoy, hoy por hoy se ha descubierto que la lepra es causada por una bacteria, ¿sí? Entonces, las personas que padecían lepra, ¿sí?, comenzaban a tener llagas en el cuerpo. Interesante que era que se les iba cayendo la piel de poco en poco, ir muriendo lentamente en vida. Pedazos de piel se iban cayendo. Bueno, interesante. Y este hombre tenía tanto poder, había hecho tantas cosas, pero todo eso no le servía de nada porque era leproso. Era un hombre de un alto estatus, era un hombre que tenía influencia política y era un hombre que dice la Biblia, había sido por medio de él que Jehová, que Dios, que el Señor había ayudado a Siria. O sea que era un hombre que también había sido un tiempo utilizado por Dios. Interesante. Todas estas cualidades que tiene Naamán son minadas porque es leproso. Bien, vamos a seguir leyendo. Versículo 2 dice: de Siria habían salido bandas armadas que se llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Era una muchacha, en algunas traducciones nos va a decir una niña, una joven, ¿sí? Se calcula, estaba en la adolescencia, edad de 12, por mucho 18 años.
Una edad considerable, interesante, que es en esta edad. Estén en este promedio de edad, si mal no estoy, es de 10 a 15 años, o 10 a 16 años, que el niño está en el club de conquistadores. Interesante, podríamos decir, trayendo un calco de la Biblia a nuestro tiempo, que la niña estaba en una edad de estar en el club. ¿Sí? Pero esta niña había sido raptada, había sido tomada como esclava. Sí, no era que era ama de casa, que recibía un sueldo, no. Era esclava. Y esta niña, dice el relato, que fue puesta a disposición, al servicio de la esposa de Naamán. Bien, ¿qué hace la niña? ¿Qué hace la niña? Vamos al versículo 3. Dice, Esta dijo a su señora, si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Era una niña, era una chica que había sido separada de su familia. No sabemos, quizá, probablemente, era una adolescente que tenía una vida a futuro ya planeada con alguien. No sabemos los planes que ella tenía para su vida. No sabemos los sueños y las ilusiones que ella tenía. Su familia, sus sueños, su religión. Todo había sido cambiado. Un giro completo. Pero el relato nos dice que ella se interesa por la salud de aquel que había sido raptado. Muchas veces nosotros, cuando sufrimos algún maltrato por parte de alguien, ¿cómo lo tomamos? Lo rechazamos. Y lo rechazamos. Y que no me vuelva a hablar porque no quiero ni siquiera verlo. Oye, te pido perdón. Yo perdono, pero no olvido. Muchas veces cuando nosotros recibimos un maltrato de alguien, lo que pensamos es en devolver lo mismo. Y a veces decimos que somos cristianos, ¿verdad? Y soy cristiano, pero la venganza es del Señor. Por favor, Señor, quiero ser tu instrumento. Muchas veces nosotros queremos devolver lo mismo que nos hicieron. Incluso cuando esa persona está pasando por una mala situación, ¿qué decimos? Se merecía. Se lo merecía. Qué bueno que Dios me hizo eso. Oye, para empezar empezamos mal y atribuimos el mal a Dios. Segunda, nos sentimos bien por el sufrimiento de una persona. Interesante. Que ninguno de nosotros fue raptado. Ninguno de nosotros fue puesto a trabajar obligatoriamente a disposición de una persona. Pero quien sí lo hizo fue esa niña. Una muchacha. ¿Qué características podemos ver nosotros? La niña era cortés, obediente, amorosa. La niña perdonó a Naamán. Interesante que la niña conocía a Dios. Son características y cualidades que se destacan de esta niña. Y empiezo con esas dos, cortés y obediente. ¿Qué se me viene a la mente? La ley del conquistador me manda ser observar la devoción matutina, cumplir fielmente con la parte que me toca, cuidar mi cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien,
Esta niña tenía esas cualidades que la ley del conqui me va a calcar. Ella las hacía carne propia. Interesante que era una niña cortés. Era una niña obediente. Vamos a ver cómo se toma Naamán el consejo. No veámoslo como el consejo de la niña utilizada por Dios. No, veámoslo cómo toma el general del ejército sirio el consejo de su esclava. Y no era una esclava de edad. Una muchacha. ¿Cómo toma Naamán eso? Vamos a leer el versículo 4. Naamán fue y se lo relató a su señor diciendo: esto y esto ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. 5. El rey de Siria le respondió: está bien, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel. Salió pues Naamán llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Naamán se toma en serio la palabra de él. Naamán dice: bueno, vamos a creerle a una esclava, niña, israelita. Vamos a creerle. Y tomen tan en cuenta el consejo de ella que se lo dice al rey. Oye, con el rey no vas a hablar cualquier cosa. No es tu amigo. Eres su general, pero no es tu amigo. Toma tan en serio el consejo de la niña que se lo cuenta al rey. El rey toma tan en serio el consejo de la niña que le dice: vete. ¿Quién era la niña? ¿Qué hacía ella? Bien, algo que nosotros, el relato bíblico nos permite, vamos a llamarlo así, interpretar, era que la niña servía de buena manera. Era una buena sirvienta, hacía más de lo que se le pedía, cumplía siempre con todo lo que se le pedía. También era una niña que se preocupaba por los demás. Era una niña que tenía siempre presente a Dios. Interesante que para esa época los salmos, bastante cantidad de los salmos, ya habían sido escritos. ¿Y por qué no? Ellos, los israelitas, tenían la costumbre de que se les hablara, ¿sí?, se instruyera a los niños en la Torá. Ella era una niña, si bien no tenía los mismos privilegios que un varón, pero sí, ella conocía los salmos. ¿Y por qué no? Guardaba una canción en el corazón. Los salmos que hablaban de liberación. El Salmo 90, escrito por Moisés. El salmo que me habla de la liberación del pueblo de Israel, Egipto. Ella sabía que había un Dios. Ella conocía a Dios. No solamente lo conocía, ella lo manifestaba en su vida, en su servicio. No importaba que ella fuera esclava, ella hacía lo mejor. Si había alguien que tenía razones para odiar a una persona, era ella. Me arruinaste la vida, me quitaste de mi familia. Le dio lepra, ojalá que se muera. Qué bueno, castigo divino. No, la niña lo toma de otra manera. Dice: oh, mi amo, el amo está enfermo y yo tengo una solución. Si notamos las palabras de la niña, dice, versículo 3, si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él seguro lo sanaría de su lepra. ¿Dice así? No. Él lo sanaría de su lepra. No dice, él probablemente. No, él lo sanaría. O sea, la niña está asegurando algo.
Interesante que la niña había estado relacionada con todos los milagros que había visto y había escuchado hacer por parte de Eliseo. Ella sabía que cuando una persona va a Dios con un corazón sincero, Dios hace milagros. Ella sabía que en Israel había profeta y cuando había profeta, la voz de Dios estaba presente. Ella entendía a su corta edad que Dios era real. Interesante. Hoy por hoy nosotros podemos traer esa historia, ese acontecimiento siglo XXI y preguntarnos cómo ven nuestros niños, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares que son pequeñitos, cómo ven a Dios. ¿Lo ven como alguien real? ¿Se los he mostrado como alguien real? Si ellos estuvieran lejos, ¿seguirían a Dios? Si ellos estuvieran lejos, ¿se acordarían de Dios? Algo importante, si ellos estuvieran lejos, ¿reflejarían el amor de Dios? O el estar lejos de familia, que está insistiendo con Dios así obligadamente, el estar lejos de familia sería un agradecimiento. Qué bueno que ya no me están así apretando el zapato con Dios, Dios. Qué bueno. ¿Cómo sería? Pónganse a reflexionar cómo sería. ¿Cómo sería que algún día el niño, edad que tenga, estuviera lejos? Interesante. ¿Qué pasa en la mente del niño? Bien, se han hecho estudios, se ha comprobado que los niños a la edad de 3 años en adelante comienzan a hacer asociaciones. El niño a la edad de 3 años puede comprender lo que es un culto personal, lo que es tiempo separado para Dios. No, si tú quieres saber cómo ve mi hijo a Dios, pregúntate cómo me ve mi hijo a mí. La imagen que tú le des es lo que su mente va a tener, la imagen de Dios. Porque tú representas autoridad. Interesante. Porque yo le puedo decir, Dios es amor, Dios perdona siempre, Dios es misericordia. Y sí, pero tú a la primera que te equivocas, ¡pah!, no das tiempo para el diálogo. La imagen que va a tener de Dios va a ser esa. Un Dios que está castigando, cero amor, cero misericordia, solamente castigo. ¡Pah! Y después que tenemos niños, jóvenes que deciden tomar la decisión de nunca más estar en la iglesia. Claro, que depende también la decisión propia. Se le puede manifestar el carácter de Dios de tal manera que diga, mira, muy lindo y todo, no me interesa. Bien, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Qué pasa con la niña? La niña tiene una seguridad de Dios. Pero hay algo también interesante que nosotros podemos destacar. Profetas y Reyes, en el capítulo 20, White declara, aunque esclava y muy lejos de su hogar, esa niña fue uno de los testigos de Dios y cumplió inconscientemente el propósito para el cual Dios había escogido a Israel como su pueblo. Una niña le dio cátedra a todo un pueblo. Una niña le enseñó lo que se tiene que hacer a todo un pueblo. ¿Cuán poderoso es el testimonio de las niñas? Adolescentes. Es grande. ¿Sí? Bien, una niña.
Y esa misma niña nos trae lecciones ahora a nosotros. ¿Por qué no fue omitida esa parte de la Biblia? Porque el Espíritu Santo permitió que se conociera la historia de esa esclava que no tiene un nombre. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Hay alguna enseñanza para mí? Y sí, fue uno de los instrumentos, ¿sí?, de los testigos de Dios, y cumplió el propósito para el cual Dios había escogido a Israel. Dios a todos nos escogió y todos somos pueblo de Dios, los que estamos aquí. Pero nosotros como pueblo tenemos un propósito. Esta niña no solamente conocía a Dios, sino que también hizo misión. Y esto es algo interesante. Otra cita: no hay cometido mayor que el que ha sido confiado a los padres en lo que se refiere al cuidado y la educación de sus hijos. Los padres echan los fundamentos mismos de los hábitos y del carácter. Su ejemplo y enseñanza son lo que deciden mayormente la vida futura de sus hijos. Interesante. Cuán importante es la instrucción que le están dando hoy al niño. Tenía, vuelvo a repetir lo mismo, estaba en la adolescencia, edad de un congo. Y los niños son una parte muy linda de la iglesia. Que ojo, ¿quiénes se deberían de involucrar en el trato con ellos dentro de la iglesia? Todos. No solamente los padres, todos. Los niños son esa alegría también de la iglesia. Y a ellos les ha sido confiada una gran tarea: conocer a Jesús y reflejarlo en sus vidas. Está. No más. Conocer a Jesús y reflejarlo en sus vidas. Y todos nosotros somos un apoyo para eso. Bien. Nosotros también tenemos una gran tarea. La niña fue embajadora de Dios. Su vida reflejaba a Dios. Y también una enseñanza que se nos da es que todos podemos ser siervos de Dios. Indispensablemente de lo que hagamos, indispensablemente a lo que nos dediquemos, cuál sea tu profesión, cuál sea tu oficio, tú puedes ser siervo de Dios, no importa en dónde estés, tú puedes ayudar a Dios en la misión. ¿Y de qué manera? ¿Cómo? Y con cosas de la vida diaria. Bien, vamos a ver qué pasa después con Naamán. Naamán conoció a Dios y comenzó a seguirlo. Vamos al versículo, vamos a leer toda la historia, del versículo 6 en adelante. Y también le llevó al rey de Israel una carta que decía: cuando recibas esta carta sabrás por ella que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios que da vida y la quita, para que éste me envíe un hombre a que lo sane de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo: yo que pensaba, de seguro saldrá enseguida, y puesto en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará la parte enferma y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellos, ¿no quedaré limpio también? Y muy enojado se fue de ahí. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara a hacer algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si solo te ha dicho: lávate y serás limpio?
Descendió entonces Naamán y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Luego volvió con todos sus acompañantes a donde estaba el hombre de Dios y se presentó delante de él y le dijo: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas un presente de tu siervo. Pero él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y aunque le instaba a que aceptara alguna cosa, Eliseo no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, ¿no se dará tu siervo de esta carga la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Interesante la transformación de Naamán. ¿Cómo llega Naamán? Aquí en la historia nosotros podemos ver una colaboración entre los niños, entre los líderes, entre los adultos. Una colaboración perfecta. La niña da testimonio, va a Israel, se encuentra con el rey y ahora entra el trabajo de los líderes. ¿Sí? Que vengan, dice Eliseo, que vengan, que se dé cuenta que hay profeta en Israel. Interesante, que Naamán experimentó un milagro tan grande, que quedó plasmado en la Biblia. Interesante que Jesús después va a mencionar a Naamán. Un hombre así experimentó un milagro gracias a que hubo una personita que le dijo: hay profeta en Israel. Yo sé que hay un Dios. Hubo alguien que conocía a Dios desde casa. Hubo alguien que sabía que Dios era real. Hubo alguien que había conocido los milagros que ese Dios hacía. Y hubo alguien que sabía que a pesar de estar en tierra extraña, siendo esclava, Dios estaba con ella. Hubo alguien. La pregunta es ahora, ¿qué hay para ti y para mí hoy? ¿Será que nosotros podemos tratar de llevar el mensaje, que personas digan lo mismo? Ahora yo conozco a Dios, ahora yo conozco lo que Dios pide de mí y decido servirle. ¿Cuál es el mandato que nosotros tenemos? Vamos a buscar rápidamente San Mateo capítulo 28, versículo 19. Vamos desde el versículo 18 al 20. 28, 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias. Si analizamos este texto, nos damos cuenta que hay un solo mandato. Y hacer discípulos. Y hacer discípulos. Hacer discípulos no es solamente agregar miembros a esta iglesia. Hacer discípulos es llevar a otras personas a los pies de Cristo y preocuparnos también por los que están aquí en nuestra iglesia. Hay menciones de totalidad en este texto. ¿Cuáles son? Jesús diciendo: toda potestad me es dada en el cielo.
toda potestad me es dada en el cielo y a todo el mundo. ¿A quién le tengo que predicar? A todas las personas. ¿Qué tengo que decirles? Todas las cosas que les he mandado. ¿Cuándo estarás conmigo? Todos los días. Toda potestad le ha sido dada. A todo el mundo tenemos que ir, a todas las personas, enseñar todas las cosas sin excluir ninguna. Y Él promete su presencia todos los días. Todos los días. Yo estoy con ustedes todos los días. Mi presencia, Éxodo, mi presencia irá contigo. ¿Interesante? Bien, el deseo de todas las gentes declara igual lo siguiente: cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Vamos a comenzar una campaña, una mini semana de una mini campaña. ¿Tenemos a alguien en mente a quien invitar? ¿Hay alguien por quien trabajar? ¿Será que esa personita entra aquí? ¿A todas las personas? ¿Será que yo también puedo hacer lo que esa pequeña niña hizo hace más de 2000 años atrás? Que en su vida trae lecciones que son relevantes para mí. ¿Puedo hacerlo? ¿Quién es el que me manda? Toda la autoridad me es dada. No tengo autoridad limitada. Toda potestad me es dada en el cielo. Predica a todo el mundo. ¿A todo el mundo? Y a todas las personas. Al vecino que me cae mal. También. A aquel que siempre que lo saludo me hace mala cara. A aquel que me ofendió. A aquel que me hizo daño. También. A todas las personas hay que llevarles el mensaje de esperanza. Tenemos una misión que cumplir. Y en esta misión también los niños forman parte. Nunca hay que minimizarlos, sino hay que aprender a ver todas sus cualidades y cómo se pueden involucrar también con nosotros. Interesante que ellos más adelante serán quienes dirigirán esto. Nos vamos a estar para siempre. ¿Ya? Recordar siempre esta misión. Toda potestad a todo el mundo, a todas las personas, todas las cosas, y Él está todos los días. ¿Cuántos quisieran decir, Señor? Ya fue. Nunca he hecho nada por ti. En esta semana me animo a hacer algo. Tengo a alguien en mente y vamos a trabajar por esa persona. Si leemos la misión, si leemos la Biblia desde una perspectiva misiológica, nos vamos a dar cuenta que jóvenes, niños, siempre estuvieron involucrados. Los apóstoles, curioso, que el más grande era Pedro, y por muy viejo, llegaba a 25 años. Juan, el más pequeño, tenía aproximadamente entre 12 o 13 años. Juan eran jóvenes. ¿Cuántos quisieran decirle al Señor, Señor, voy a hacer algo? Voy a apuntarme hoy a hacer algo por ti. Un pacto. ¿Puedo ver sus manos? ¿Cuántos quisieran decirle eso al Señor? Bien, vamos a esperar ahora entonces cómo
el Señor nos va a empezar a bendecir en esta semana. Hay que orar mucho y hay que trabajar por él. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar nuestro último himno, el himno 574. Siervo. Por favor. Voy a decir que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi vivir voy a decir que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi vivir mostrará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. En mi hablar voy a contar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi hablar voy a contar que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi hablar contará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. En mi reír voy a mostrar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi reír voy a mostrar que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi reír mostrará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. Vamos a inclinar el rostro para hacer una oración. Amante Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, Padre Santo, queremos darte gracias porque nos permitiste rescatar una linda enseñanza de esta historia, de esta pequeña. Gracias, Padre, porque su historia ha permanecido con nosotros y nos ayuda a tomar en cuenta el valor y la importancia de los niños. Ayúdanos a orar siempre por ellos. Los ponemos en tus manos. Que tú puedas estar trabajando en ellos, que tú puedas hacer tu voluntad en ellos, pero también en nosotros, Padre. A pesar de que nos equivocamos, a pesar de que cometemos pecados, e incluso muchas veces somos tan rebeldes que pareciera que nos alejamos día a día más de ti. Queremos pedirte que tú nos ayudes, que tú nos perdones, pero que también nos ayudes a involucrarnos en la misión. Gracias, Padre, por todo. Gracias por este lindo sábado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.